Hola, hola mi gente. Me pregunta mi esposa es japonesa. Actualmente yo vivo aquí en Tokio, Japón. Entonces me pregunta a ella, Juan, ¿tú qué opinas de la gentrificación? Cuando ella me preguntó eso, yo entendí perfectamente que mi esposa está preocupada porque actualmente aquí en Japón llegó la narrativa esta de la gentrificación, de que los extranjeros traemos problemas a Japón, ¿no? O sea, casualmente, después de una reunión que tuvo el primer ministro japonés con el presidente de Estados Unidos, es que se desató esta campaña, ¿no? Cuando históricamente Japón siempre ha requerido de extranjeros para realizar ciertos trabajos. Lo mismo que pasa en Estados Unidos. Entonces, para explicar lo que pasa en Japón, lo único que tenemos que hacer es ver cuál es la narrativa que manejan la gente que está en el gobierno en Estados Unidos. Y punto. Entiéndanlo de esa manera. Ahora, en México, ¿qué tipo de trato se le debe de dar a esa gentrificación? Porque nos estamos enfocando, casi la mayoría de las narrativas que hay en México, es a la gentrificación que existe en Polanco, en la Roma, en las colonias en México donde la gente que tiene poder adquisitivo llegaron a comprar las propiedades de la gente local. En algunos casos se dieron estas triquiñuelas legales para, digamos, quitarle o obligar a la gente a que vendiera sus propiedades en precios bastante bajos, ¿no? Pero no es la mayoría de los casos. Hubo otro tipo de corrupción donde esa gente que compró esas propiedades construyeron edificios que excedieron los límites de las regulaciones que había. Pero ese es otro caso. Ahora, ¿cómo debemos de ver la gentrificación en México? Yo digo que no hay que ver nada. Es que la realidad, mi gente, en México siempre ha habido gentrificación. Yo creo que de todos los países del mundo, la gentrificación mexicana es algo muy diferente a lo que pasa en el resto del mundo. Mi gente, en México la gentrificación ha sido buena. Hay lugares en México que eran muy pobres, que tenían unos lugares muy bonitos, que tenían algunas montañas, algunos ríos, que tenían algunas playas hermosas, que tenían ciertas riquezas culturales, culinarias, que tenían unos lugares arquitectónicamente muy ricos. Entonces, que ahí llegó un tiempo donde ciertas personas del extranjero decidieron llegar a establecerse como un lugar donde ellos se iban a retirar, donde iban a vivir la última parte de su vida, donde muchas veces, pues la única influencia que ellos tenían es que al llegar, sí es cierto, incrementaban un poco los costos de la vida para la gente local. Pero si somos justos realmente con lo que ha pasado en México, en ese aspecto, hay lugares como San Miguel de Allende, como Los Cabos, como Ensenada, como Rosarito, como Tijuana, como Nogales, como Ciudad Juárez, como, no sé, Tamaulipas, en Laredo, o sea, todos esos lugares en la frontera, y lugares como el puerto de Veracruz, lugares como Mérida, Yucatán, lugares como Oaxaca, en Puerto Escondido, y todos esos lugares de Oaxaca, donde se dio la gentrificación, donde hay riquezas naturales, donde hay lugares muy bonitos, o el mejor ejemplo es la Ciudad de México, ¿no? Donde de repente la gente local vendió sus propiedades a extranjeros que vieron una oportunidad de inversión donde ponían un dinero, construían unos edificios y le sacaban ganancias a esa inversión. Y la gente que construía o que compraba esos edificios, pues entendían que al vivir en esa zona donde otra gente en sus mismas condiciones iban a vivir, pues de alguna manera iban a tener esa seguridad, ¿no? De tener gente en la misma necesidad, de buscar esos lugares tranquilos donde pudieran vivir con lo que ellos percibían o lo que ellos tenían de ahorros. Entonces, eso no tiene nada que ver con México. Eso se da en ciertos lugares muy específicos. O sea, en Polanco, en la Roma, en todos esos lugares hay restaurantes,
hay spas, hay hoteles, hay lugares donde la gente va, incluso la gente del pueblo va a esos lugares cuando tienen una ocasión especial. Ahora sí que se sueltan el pelo y se gastan la quincena para ir a cenar a un restaurante. Bueno, eso es normal y eso en cualquier lado se da. Pero mi gente, cuidado con algo que no debemos de hacer en México. En México no le podemos injustificadamente empezar a generalizar como turistas, como residentes extranjeros. O sea, no puedo meter a toda la gente en el mismo saco. No podemos por una persona de Argentina que denigró a un policía, o no podemos por una persona de España que denigró a una chica en un restaurante en Yucatán. No podemos por una mujer en Mazatlán que exigió que corrieran a la banda sinaloense. O sea, tenemos que tomar las cosas como son. Tenemos que entender que hay gente que trata de implantar, que vienen con esta idea colonizadora, que quieren implantar sus gustos y sus necesidades a donde llegan. Entonces, México es uno de los países donde la gente inmediatamente les hace saber que están equivocados y que si no quieren aceptar, pues se tienen que ir. Y si tratan de a la fuerza imponerse, pues la gente les va a demostrar que no es posible someter a un mexicano de esa manera. No en su tierra. Lo podrás hacer en otro lugar, pero no en México. Entonces, es tan claro como eso, pues. La gentrificación es una mentira, es una invención que hacen ciertas personas para distanciar a la gente, para fragmentarnos y así en grupos pequeños podernos manipular de una mejor manera. La Primera Guerra Mundial fue en 1914 y si tomamos ese punto como referencia, desde ese momento empezó a llegar mucha gente a México buscando refugio. La Segunda Guerra Mundial en los 1930, el franquismo en España en los 1930, el problema con Pinochet en Chile en los 70. Mucha gente llegó de esos países a México a buscar refugio y los mexicanos con los brazos abiertos los recibieron. ¿Cuántos hermanos cubanos no tenemos en México? El cubano y el mexicano es lo mismo en este momento, es la verdad. Los cubanos son nuestros hermanos y son mexicanos. ¿Cuántos cubanos no se han nacionalizado mexicanos? ¿Cuántos cubanos no se han casado con mexicanos o cubanas se han casado con mexicanos y ya tienen familia? Los cubanos y los mexicanos somos lo mismo. Igual que los guatemaltecos, igual que los hondureños. Cada quien en su idiosincrasia, en sus costumbres. Pero en lo general somos lo mismo. Entonces, mi gente, no más. Eso de creer en las narrativas que nos quieren implantar. Gente que lo único que quiere es regresar a seguir saqueando a México. A final de cuentas es lo que quiere. Manipularnos, debilitarnos, fragmentarnos para después regresar y controlar lo que pasa en México. Y después de controlar lo que pasa en México, seguir saqueando las riquezas que tiene México. Saludos mi gente, así es la realidad. ¡Viva México!